En el año 2010 denuncié que Odebrecht hacía parte de un cartel nacional de la contratación. Precisamente cuando hacía público el informe sobre la contratación de la alcaldía de Samuel Moreno, elaborado junto al senador Luis Carlos Avellaneda y Carlos Vicente de Rú. Posteriormente tuve que denunciar cómo la investigación de la Fiscalía se había adelantado exclusivamente sobre el componente distrital del cartel, llevándolo a la cárcel, pero dejaba en la impunidad total al cartel nacional de la contratación, entonces asociado al gobierno de Uribe. Para la misma época de la denuncia, año 2010, el exministro Sabas Pretel de la Vega, en la embajada en Roma, recibía la misma denuncia interpuesta por el empresario italiano Carlos Toto, a través de Giuseppe Sabata, afectado por la corrupción en la Ruta del Sol. La denuncia del empresario italiano Toto en nuestra embajada en Roma, lo mismo que la mía en el Senado de la República, alrededor de la corrupción Odebrecht-Aval y de la existencia de un cartel nacional de la contratación fueron empapeladas por Sabas Pretel y por la Fiscalía. Sabas después admitió la existencia de la denuncia de los italianos en declaración ante el entonces procurador Alejandro Ordóñez, quien también procedió muy diligentemente a engavetarla. Pero la denuncia del empresario Carlos Toto, a punto de volverse proceso penal en Italia, tiene un componente igual al que fue descrito en mi denuncia del año 2010, olvidada ya por la prensa. La corrupción ha acontecido en todos los tramos de la Ruta del Sol y no solo en el tramo 2. Yo añadiría que la corrupción ha acontecido en todas las vías de concesión 4G entregadas a particulares en Colombia. Si es cierta mi tesis acerca de la existencia de un cartel nacional de la contratación, entonces todos los beneficiarios de las licitaciones de las fases 1, 2 y 3 de la Ruta del Sol se habrían adjudicado bajo la forma de un concierto delictivo, habrían obtenido su ganancia a partir del delito. Odebrecht, Sarmiento, Conalvías, Odinsa de los hermanos Solarte e Impregilo serían las empresas vinculadas a una colusión. La licitación de las 3 fases asumiría la forma delictiva de una colusión, que es un acuerdo predeterminado entre contratistas y contratantes futuros para ganarse las licitaciones. Eso es lo que afirmó Carlos Toto, el ex embajador colombiano en Italia. No solamente Odebrecht sabría de la existencia de esa colusión para ganarse el tramo 2 en una licitación con sobornos otorgados al gobierno de Uribe por $6,5 millones, sino que el acuerdo corrupto habría englobado las 3 fases de la Ruta del Sol, con los Solarte en Odinsa, los ejecutivos italianos de Impregilo, Andrés Jaramillo de Conalvías y Sarmiento y Melo del Grupo Aval. Los sobornos son, por tanto, muy superiores. La actividad delictiva de colusión en la licitación de las 3 fases de la Ruta del Sol estaría acompañada, y para eso es la corrupción, de sobrecostos en la licitación misma de la obra que se calculan en 4 billones de pesos. Bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, se ha puesto en libertad a Andrés Jaramillo, a pesar de ser sindicado por 9 delitos, entre ellos lavado de activos y ser el gran desfalcador de la avenida 26 en Bogotá. Se puso también en libertad, sin oposición de la fiscalía, a José Elías Melo y se aprestan a liberar a Paola Solarte. La libertad de Andrés Jaramillo se ha dado bajo la tesis del juez 20 de Garantías, quien afirma que delitos de cohecho no son corrupción, con lo cual ha permitido la prescripción del delito, mientras la fiscalía se abstenía de denunciarlo por prevaricato. Néstor Humberto Martínez está hoy bajo chantaje,
pues si encarcela a los corruptos en los tramos o fases 1 y 3 de la Ruta del Sol, los señores Solarte, el señor Andrés Jaramillo, los ejecutivos de Impregilo, estos terminarían denunciando a Luis Carlos Sarmiento, su jefe. Es por eso que están poniéndolos en libertad. El tramo 3 de la Ruta del Sol ya tiene un sobornado en confesión del señor Otto Bula, el señor Prieto, quien buscó la adición del contrato con la construcción del puente sobre el río Magdalena en el municipio de Plato. El italiano Carlos Toto, quien quería participar de la licitación allá en el año 2009, fue avisado del entuerto por su propio socio, que era copartícipe ya del negociado en Colombia, la sociedad Impregilo, quien es el socio mayoritario del consorcio Yuma de la fase 3 de la Ruta del Sol. La justicia italiana puede abrir un frente investigativo sobre estos hechos. Los fiscales Balbuena y Setien son los que han impedido pasar de la etapa de investigación del cartel distrital a la etapa sobre el cartel nacional de la contratación. El fiscal Jaime Setien debería explicar públicamente, dado el sigilo con que la prensa ha manejado el tema, por qué el señor Pisano iba a ser y le pedían condena por 21 años de prisión, y en cambio el gran desfalcador de la avenida 26 de Bogotá, el señor Andrés Jaramillo, ha sido puesto en libertad y no ha pagado un peso de las multas impuestas. El contralor Maya puso una multa a Conalvías por 176.000 millones por el desfalco en la avenida 26, pero no ha sido aplicada por las maniobras de reestructuración societaria que impulsó Conalvías con el aval del superintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez. Luis Guillermo Vélez también fue un exfuncionario de Luis Carlos Sarmiento. Si ustedes miran, casi que los beneficiarios de los 3 tramos de la avenida 26 en el cartel distrital de la contratación son los mismos beneficiarios de los 3 tramos de la Ruta del Sol en el gobierno de Uribe. Y no es una coincidencia. Hay una funcionaria que aparece tanto en la estructuración a nombre del Banco Mundial, el IFC, en la Ruta del Sol y en la avenida 26 con Samuel Moreno. Se trata de la señora Ana Teresa Palacios, que extrañamente no ha sido ni siquiera llamada a juicio y a interrogatorio por el fiscal Néstor Humberto Martínez. La maniobra delictiva de Sarmiento, de Brecht, Impregilo, Conalvías y Odinza no solo contó con la labor encubridora de Néstor Humberto Martínez, sino con la de Luis Guillermo Vélez en Super Sociedades. Gracias por haberme escuchado.